Muy queridos amigos, bienvenidos a un video más que tenemos para ustedes el día de hoy. El tema, prepararnos para ser padres. Y con nosotros Rosalba González para poder hablar de este gran tema. Adelante, Rosalba. Cordial saludo, Jordi. Cordial saludo para todos los que nos escuchan. Bueno, y en el nombre de Dios vamos a tratar de manejar este tema que me parece que tiene mucha importancia para todos nosotros, seamos padres, madres o no lo seamos, porque siempre la paternidad y la maternidad está en cada uno de los hijos de Dios. Interesante esto que dices porque prepararse para ser padre es una de las grandes carencias que tenemos hoy en día. Cuando decimos padre, nos referimos también ahora mismo a la maternidad, ¿bien? Porque no hay una escuela para prepararse para ello, ¿no? Sin embargo, la vida nos exige muchas veces estar a la altura y no estar a la altura tiene sus consecuencias. Digamos que la vida no perdona. Estuviste a la altura, va bien. No estuviste a la altura, hay consecuencias. Entonces, eh, intentaremos aportar un granito de arena a esta gran, vamos a decir, ausencia de preparación para poder ser padres o madres que tiene nuestra sociedad actual. Y para empezar, Rosalba, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, Jordi, yo creo que uno de los momentos más emocionantes y transformadores en la vida familiar es cuando los padres escuchan la voz que les anuncia que van a ser padres, ¿cierto? Sin embargo, junto con la alegría de esa noticia, después de notar esas primeras señales de embarazo, viene una oleada de preguntas y preocupaciones centradas todas en, oye, ¿estamos preparados para ser padres? Y es que prepararnos para ser padre o madre va más allá de factores materiales o factores económicos que permitan mantener al hijo. Se trata de estar mental, emocional y espiritualmente listos para asumir la mayor responsabilidad de la vida, como es la de orientar y formar a los hijos para que cada uno de ellos realicen su vida fundamentados en el conocimiento de sí mismo, saber quiénes somos, y en la búsqueda del bien que ha de fundamentar todas sus actuaciones. Así es que la preparación para ser padres es una aventura que comienza mucho más antes del nacimiento del bebé. Es uno de los retos más difíciles al que enfrentamos en la vida. No es prepararnos cuando nace el hijo. Comienza esa preparación mucho antes. Sí, de suyo, en una frase que se atribuye a diversos autores, se dice que la mejor manera de educar al hijo es 30 años antes educando a los padres, ¿no? Podríamos aplicarlo a nuestro tema. ¿Qué es lo que pasa? Preparados para ser padres. Podemos tener capacidades que nos faciliten el ejercicio de la paternidad o la maternidad. Y es una capacidad, una preparación que se va adquiriendo en la medida en que uno realiza esa paternidad, en la medida en que uno se relaciona con el hijo. Recordémonos que uno es padre por el hijo y el hijo es hijo por el padre. Lo mismo con la madre, ¿no? La madre es madre por el hijo, porque sin hijo no sería madre, ¿ok? Y lo mismo el hijo es tal gracias a una madre. Entonces, nos preparamos para ser padres primero, tener unas capacidades básicas, ¿bien? Una vida, vamos a decir así, idealmente, mínimamente, valga la redundancia, decente, ¿ok? Que nos facilite el ejercicio de la paternidad y la maternidad. Porque 100% para ser padres o madres nunca vamos a estar. No es como que uno dice, ya estoy listo. Ahora sí, paternidad ven a mí, que yo aquí voy a superarlas todas. No, no. Bien, eso no es así. Y de suyo, Rosario, a mí me gusta contar, no sé si ya lo he contado en este programa, la experiencia que yo tuve cuando me enteré que mi primer hijo venía en camino. Cuando me enteré que mi primer hijo venía en camino, bueno, mi esposa hizo la prueba de embarazo, test de embarazo y salió positivo. Y mi primer pensamiento
no fue preocupación, como tú bien dices, económica o preocupación, o qué sé yo, o cualquier otro tipo de preocupación. Mi preocupación fue, ya no puedo ser un tonto. En mi cabeza utilicé otra palabra, ¿no? Pero voy a poner aquí, ya no puedo ser un tonto. ¿Por qué? Porque tengo un hijo que me va a estar mirando toda mi vida. Porque el hijo siempre está viendo al padre. El hijo siempre tiene como referencia a su padre y a su madre, ¿no? Y creo yo, Rosalba, que una buena forma que va implícito en lo que estamos conversando, pero siempre es bueno ponerlo de forma explícita, una buena forma de prepararse para ser padres es, vamos a decir así, sellar el amor de los cónyuges, el matrimonio, el compromiso estable y para siempre de dos personas, es un requisito fundamental que me va a facilitar mucho la paternidad o la maternidad. Porque, curiosamente, el ser buen padre está ligado a ser buen esposo. Y el ser buena madre también está ligado a ser una buena esposa, a saber amar. ¿Bien? Y ese amor traducirlo a los hijos. Entonces, de forma implícita, esto es algo que va con el tema que estamos tocando el día de hoy, pero que es importante decirlo, ¿no? Eh, Darles a los hijos un medio seguro, ¿no? No una paternidad soltera, una maternidad soltera que, bueno, a ver cómo tiro yo aquí adelante. No, no, no. Una buena forma de prepararse para ser padres es aprendiendo a amar a mi cónyuge y sellando ese amor, porque en ese amor los chicos, bueno, nuestros hijos, crecerán con una seguridad mayor. Hay más posibilidad de esto. Así es, Jordi. Fíjate que en esa preparación para ser padres, lo primero es que ambos cónyuges deben experimentar el gozo y la alegría que causa la proyección de ese amor conyugal que se hace vida con la llegada del hijo. Cuando solamente uno de los cónyuges lo quiere, puede pasar que el otro pues se acabe sintiendo como solo en los cuidados del hijo o que también se empiece a escuchar la recriminación por la serie de cambios físicos, emocionales y sociales que llegan con el nacimiento del hijo. El ajuste de horarios en el trabajo, el ajuste de horarios en el estudio, si es que está estudiando, el ajuste de todas esas actividades recreativas que a nivel individual podían estar teniendo, ¿verdad? Todo eso exige un ajuste porque, no nos digamos mentiras, el cambio va a ser radical. Cada cada paso que demos en esta preparación es clave. No existe una fórmula mágica. Cada familia es singular y el proceso de preparación debe adaptarse a las necesidades y circunstancias específicas. Esto no somos modelos, ¿no? De que uno es el modelo del otro, no. Cada familia, cada padre es único con su propia historia. La experiencia conyugal es el resultado de dos historias que se unen y el proceso de preparación debe adaptarse a las características propias, ¿verdad? A los talentos, a las cualidades y a la misión que se debe tener como padres en la educación y formación de los hijos. Interesante esto que has dicho, la adaptación es relativa a las capacidades de cada matrimonio. No es, vamos a decir, algo absoluto. Por ejemplo, en este matrimonio se hace de esta forma, pues tiene que hacerse igual en todos los matrimonios. No, ¿por qué? Porque quizás en ese matrimonio, no sé qué sé yo, tiene más capacidad el esposo, pero en el otro tiene más capacidad la esposa. O en, qué sé yo, no sé, hay que adaptarse a las capacidades de cada matrimonio, ¿bien? Para que esta nueva vida que está llegando, bueno, que ya llegó, solo que dentro de poco nacerá, pueda ser recibida de la mejor manera, pueda ser recibida como aquello que es, como realmente un don. Y en este sentido, yo vuelvo, disculpa Rosalba, si regreso sobre lo que dije antes, vuelvo a la importancia del compromiso matrimonial. Porque cuando hay un compromiso matrimonial, un amor ya expresado, un amor ya formalizado, bien, esto es una cosa importante, los hijos, hay mucho menos posibilidad de que sean vistos como
un fastidio, ¿no? De como que, como se dice de forma coloquial, pero también de una forma muy precisa, antes los hijos eran fruto del amor conyugal, hoy los hijos son fruto del fallo del anticonceptivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dos personas, un matrimonio está establecido y están abiertos a la vida, el hijo no es visto como un fallo del anticonceptivo, porque al estar abiertos a la vida están preparados de una otra forma, están abiertos a recibir el don de poder tener un hijo. Esto es la base para poder experimentar, me pareció muy lindo eso que dijiste, el gozo de la llegada de un hijo, porque si no está esto de base, hoy no digo que no se vaya a experimentar el gozo, se puede, pero ya es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque la noticia primeramente es inesperada, hasta traumática puede parecer. Bien, entonces, en base a este amor conyugal, después se va a ir adaptando cada situación. Me parece interesante esto porque ya podemos empezar a concretar un poquito más cuando tú dices que pues la adaptación es relativa a la capacidad de cada matrimonio. ¿Por qué? Porque allí el ser padre y el ser madre, aunque pueden tener características esenciales, se concretiza de una forma muy distinta por ejemplo, en el ser padre de Jordi y el ser padre de Juan. No sé, quizás Juan en su ser padre es muy diferente a la forma que yo tengo de ser padre. Bien, y no por eso es necesariamente una paternidad buena y la otra paternidad mala, sino que diferentes circunstancias que exigen una diferente adaptación. Así es, Jordi. Es que ser padres es un aprendizaje de por vida. En unas ocasiones es más fácil que en otras, pero de todas maneras el aprendizaje, en este aprendizaje, se crece también como personas. Para aprender a ser padres no hay recetas. Lo que sirve para unos no necesariamente sirve para otros. Tenemos que tener presente algo que a veces olvidamos, y es que no hay dos hijos iguales. Por tanto, la educación, la formación, el acercamiento, el acompañamiento varían, ¿verdad? Entonces, sin que haya esas comparaciones que no son saludables en el desarrollo del niño. Fíjate que tu hermano sí obedece, fíjate que tu hermano sí come bien, fíjate que tu hermana tal cosa, etcétera, etcétera. No, son hijos todos con características muy propias, ¿verdad? Y que exigen de los padres un enfoque muy personalizado, ¿verdad? El tiempo propio, la niña que se sienta cerca a la mamá y que habla con la mamá, la niña que juega con el papá, etcétera, etcétera. Son momentos en que tú vas observando cómo a la niña le gusta más el baloncesto que el parqués, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces no tenemos todos que jugar lo mismo en la misma medida y que a todos nos guste lo... No. Mientras que a alguno le gusta el fútbol, a la otra persona le gusta más bien estar como en silencio porque es una dura para escribir. Ella ya tiene escrito algo, su diario y fíjate que tiene un don precioso para escribir. Así que precisamente por lo importante y complejo de la tarea de ser padres, es importante estar bien con nosotros mismos, es decir, mantener una comunicación sincera y respetuosa con el esposo o con la esposa para evitar que la confianza y la seguridad personal se resquebrajen del todo en los momentos de duda y tengamos que vivir esas situaciones, no sé, dile entonces a tu mamá, no sé, lo que diga tu papá. Entonces fíjate que ese juego y ese correo no es sano para la formación de los hijos. Por lo demás, tenemos que entender que la llegada del hijo al hogar hace que la estructura familiar cambie completamente. Y los miembros de la familia, los hermanos, si ya hay hermanos, y los padres tienen que asumir roles nuevos, ¿verdad? La paternidad es para todos los hijos, pero no se ejerce en la misma forma porque cada hijo te sonríe diferente y en un momento diferente.
Entonces, ese conocimiento de los padres, cuando tenemos tiempo para estar con ellos, ¿verdad? Para entenderlos, para comprenderlos, para ayudarlos, es un lenguaje que con una mirada tú ya entiendes lo que cada hijo te está diciendo. Me ha parecido muy interesante esto que has dicho, sobre todo al final. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, bueno, muchas veces, esto pasa con mucha frecuencia, eh, nos convertimos en padres. Bueno, somos padres desde la concepción de nuestro hijo, pero ya el niño ya vino a este mundo, ya se dio a luz, ya pasó el parto, y tenemos que adaptarnos a una forma distinta de amar a nuestro cónyuge. Eso también hace parte de ser padre. ¿Qué pasa? Que antes teníamos a nuestro cónyuge solo para nosotros. Mi esposo era todo para mí, mi esposa era toda para mí y no había nada que se interpusiera entre nosotros. Pero desde que llegó el hijo, la mujer tiene mayor facilidad para abocarse al hijo. Entonces el marido queda como, vamos a decir así, un factor raro dentro de la ecuación, ¿ok? Un factor raro dentro de la ecuación. Y es ahí donde se ve muchas veces, por desgracia, que el marido empieza a hacer, lo voy a decir, estupideces, ¿ok? Que el marido empieza a hacer cosas inapropiadas. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de adaptarse a esa nueva situación en la que ya la esposa no, vamos a decirlo así, pues no tiene todo el tiempo para ti, no tiene todas las energías para ti, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que reconocerlo, es la que más tiempo pasa con el niño, porque es la que tiene el pecho y es la que da de lactar al niño, eso no lo hace el varón, ¿bien? Entonces, evidentemente esto es un desgaste, esto supone un desgaste, significa un desgaste para la mujer. Entonces, nosotros aquí, y esto es una cachetada, si queremos ponerlo así, para nosotros los varones, porque lo he visto en varios casos, nosotros los varones tenemos que adaptarnos, ¿ok? De forma amorosa a esa nueva situación, ¿ok? Muchas veces significará acercarnos y muchas veces significará comprender y no invadir, ¿ok? Pero es importante esto, queridos amigos. Y junto con esto, quiero retomar cuando tú hablabas de una sana autoridad, ¿no? Ya aquí, ya cuando el hijo ya está un poquito más crecidito, ¿ok? Es una autoridad, la autoridad es fuerte, la autoridad dentro del matrimonio es fuerte en la medida en que viene acompañada de la unión de los esposos. Porque cuando no se da la unión de los esposos pasa lo que tú decías, ¿no? Dile a tu papá, dile a tu mamá que no sé qué, yo no quiero ser el malo, yo no quiero ser la mala de la película, dile tú que a mí no me fastidien. Entonces, eso deja al niño en incertidumbre. O sea, el niño no sabe por dónde ir, ¿ok? Y no estamos facilitando un correcto desarrollo armónico dentro del menor. Ahora, cuando tú decías que no hay dos hijos iguales, queridos amigos, yo aquí quiero hacer hincapié en una cosa. No tengamos miedo a ejercer y amar dentro de nuestra paternidad, nuestra maternidad. Nos vamos a equivocar, siempre lo digo, sí, te vas a equivocar y a veces te vas a equivocar de forma bien gorda, a veces vas a equivocarte de forma seria. Bienvenido a la humanidad, nos equivocamos, pero que ese temor a equivocarse no nos impida ser activos en la vida de nuestros hijos, tener presencia amorosa en la vida de nuestros hijos. Que el hijo no es tonto, el hijo va a entender, si no es en ese momento, quizás más adelante, que papá se equivocó, pero que papá tenía buena intención. Los niños se dan cuenta, ¿eh? Si no lo procesan en el momento, lo procesan después. Entonces, así como no hay dos hijos iguales, muchas veces nuestra forma de actuar, bueno, muchas veces, en ese sentido, nuestra forma de actuar no va a ser tampoco siempre la misma. Nos va a exigir cambios. Y aquí tenemos un desafío nosotros. Es que en ese cambio, porque quizás con mi hijo mayor fui un poco más estricto y con mi segundo hijo, mi segunda hija, no tanto porque ya aprendí, o quizás con mi primer hijo fui totalmente laxo y lo descarrilé, ahora con mi segunda hija aprieto un poco más las tuercas. Es importante que en ese adaptarse al cambio de los diferentes hijos, que todos los hijos se sientan amados. Esto es un poco un desafío. ¿Por qué? Porque trato de diferente forma y el niño puede interpretar que, claro, a él le deja pasar más cosas, a mí no me dejaba pasar ni una sola, ¿no? Él es el consentido aquí, ¿no? Entonces ahí se viene el desafío
tanto del padre como de la madre, para que a pesar de actuar de forma diferente, todos se sientan amados, con matices, pero al mismo nivel. Es que yo pienso que el ser padres es un aprendizaje que, que está cubierto por ese amor y esa donación plena, ¿verdad? Que fue el origen de esa unión conyugal y que, Lo remarcamos. Sí, ¿cierto? Y que llegó, totalmente, o totalmente. sea, cuando hay amor, tú actúas de forma tan diferente, pero cuando el hijo se vuelve carga porque me está saliendo muy costosa la educación, porque me interroga muchas veces, siempre tiene un porqué cuestionándome por qué yo hago, por qué yo digo, entonces es como que ya no me está gustando. No, es justamente ese el aprendizaje que todos nosotros debemos de tener. Y pienso, Jordi, que algo que está muy incrustado en nuestro actuar como padres es el orgullo, ¿verdad? Sí, Es que, ¿cómo también, así que mi hijo también. me pregunta por qué estoy haciendo? Es que, ¿cómo así que yo llevo tantos años, que he estudiado tanto y ahora mi hijo me está cuestionando? Entonces, es bajar ese orgullo que tenemos y entrar en esa comunicación abierta, no solamente con nuestra esposa, con nuestro esposo, sino también con cada hijo. Es que es importante tener presente que no hay una fórmula mágica para la crianza y la educación perfecta. Tampoco hay padres perfectos. Entonces, como tú lo haces o como lo hace el vecino, pues cada padre está convencido que está dando lo mejor, ¿cierto? Que la mejor educación se la está dando a los hijos, pero eso no quiere decir que no haya un vacío en esa formación. Por eso es importante también que eh, tengamos la posibilidad de compartir esta situación que tenemos en casa, porque a veces cuando una sola cabeza está pensando, pues está generalmente arropando toda la creatividad, tanto de la esposa como de los hijos o del esposo. Entonces hay que permitir que todos tengamos la posibilidad de comunicar qué es lo que queremos. O sea, cuando el hijo te está preguntando, papá, tú me pudieras pagar los estudios que yo quiero continuar en el área de medicina, pues que sea él el que elija y no que sea una imposición, así tengas los medios. Y si no tienes los medios y él quiere, pues es buscar los medios a ver si podemos realmente financiar ese estudio que tú quieres, hijo, o por ahora hagamos de esta forma, buscar posibilidades, eso es formarnos para entregar posibilidades de solución ante las circunstancias que todos los hijos van a vivir. Toda información para poder decidir con libertad se debe tener, porque si no hay libertad, si no puedo expresar como padre o como hijo lo que yo siento, lo que yo creo, lo que quisiera tener, lo que definitivamente no me gusta, pues estamos también como atacando la libertad mm, del cónyuge, la libertad de los hijos, y solamente somos nosotros los que manejamos, porque sí, somos nosotros los que tenemos la libertad, porque somos nosotros los que conducimos el hogar. No, es que conducir un hogar, servir, como dijo Jesús, yo no vine sino a servir y a servir a los necesitados. Entonces, fíjate cómo nos llama la preparación a ser padres para ajustar un conocimiento que nos permita unir una experiencia de vida, porque todas esas experiencias que nosotros hemos tenido como hijos están marcando la forma como nosotros vamos a ser padres. Entonces, es unir esa experiencia con una mirada positiva, no de censura frente a los padres, porque es que como mi papá fue y me dijo o no me dijo, y me hizo o no me hizo, no.
justamente la mirada de aquella hogar que tuvimos y de aquellos errores que como seres humanos cometemos todos, pero la mirada cambia. Gracias a Dios, papá era muy estricto y me pegaba mucho. Y de ese análisis yo saco, oh, con mis hijos tengo que no utilizar esa misma forma porque me acuerdo cuando me ponía yo muy triste, me acuerdo cuando la comunicación con papá se perdía, etcétera, etcétera. Entonces, como que tú, Jordi, vas analizando y vas sacando toda una estructura analítica y práctica para la educación de tus hijos. Así es. ¿Y cómo tener esa mirada positiva? Yo me atrevería a decir, Rosalba, que primero siendo agradecidos. Ser agradecido, ¿por qué? Porque tuviste un papá, tuviste una mamá que se rajaron por ti. Eh, Pudieron no haberte tenido, disculpen que lo diga de forma tan bruta, porque en los tiempos que corren es fácil no tener un hijo, pero decidieron tenerte, ¿eh? Entonces hay que ser agradecidos, ¿por qué? Porque toda su vida cambió por tu llegada, estuvieron dispuestos a aceptarte. Entonces, uno, mirada agradecida y dos, mirada prudente, a través de la cual vas a discernir, porque ya no eres un niño, aquello que es un acierto dentro del comportamiento de tus padres y aquello que no lo es. Bien, entonces ya tú ajustarás o soltarás la tuerca de acuerdo a la circunstancia, pero tienes ya un bagaje, bien, de experiencia que lo puedes usar. Fíjense, aunque sea malo el bagaje, lo puedes usar de forma positiva, ¿ok? Lo malo, de lo malo puedo aprender aquello que no se hace. Bien, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando tú hablas de esa soberbia, Rosalba, de ese orgullo que yo lo llamaría soberbia, que a veces los padres, las madres podemos tener, y todo ser humano tiene, porque aquí todos somos soberbios, que nadie venga con cosas. Entonces, ¿cómo podríamos, vamos a decir así, confrontar o salir al encuentro de esta soberbia que muchas veces nos puede ofuscar la razón, impidiéndonos ejercer una buena paternidad, una buena maternidad? Yo aquí quiero dar una idea y diría que un buen remedio contra esta soberbia es la alegría de ver crecer a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque mi hijo antes no me cuestionaba nada, ahora me cuestiona. Quiere decir que está creciendo. Quiere decir que a través de esta expresión de disconformidad con lo que yo estoy haciendo, estoy entrando en la intimidad de mi hijo, estoy entrando en su mundo interior. ¿Qué es lo que pasa? Si tú crees que eres perfecto y tu hijo no te contradice nada, estás mal. Estás muy mal. Un hijo que no contradice es que todo se lo está guardando. ¿Por qué? Porque es un cerebro diferente. Es una forma de ver la vida distinta. Guiada por ti, orientada por ti, moldeada por ti, sí, pero distinta. Entonces, el hijo en algún momento, o durante toda la vida quizás, te estará cuestionando, no de forma negativa, sino simplemente por querer entender tu forma de proceder, tus intenciones, tus motivos. Y esto es algo que nos debe alegrar porque nos permite entrar en el corazón de nuestros hijos. Entonces, ante la soberbia de querer que todo sea como yo digo, y muchas veces esto sin fundamento, porque bueno, si hay fundamento y está bien, pues bendito sea Dios, tiene que ser así, pero la soberbia no aplica en esos casos. Estamos hablando de cuando hay un comportamiento soberbio, pues como remedio ante esto, diría yo, la alegría de ver crecer a mi hijo. Y esto me va a llevar también a la humildad de conversar con mi hijo. Ojo, no de ceder autoridad, porque la autoridad, pues yo no me la doy, yo no me la quito. La autoridad la tengo por el simple hecho de ser papá o mamá. Y aunque ojalá no tuviera yo este peso de la autoridad, pues me corresponde. ¿Qué puedo yo hacer? Pero podré educar mejor a mi hijo porque ya sé qué es lo que lleva dentro del corazón. Entonces, la alegría de ver que sean nuestros hijos nos debe eh, permitir dejar de lado este orgullo, esta soberbia que nos impide educar correctamente a nuestros hijos. Rosalba, nos queda un minuto, te lo regalo. Y es que complemento lo que tú estás diciendo en ese minuto que me queda, y es que conocer algo no significa que sabemos hacerlo. Así es, sí, sí, ¿Ves? Entonces nosotros sí. podemos conocer que sí, que tenemos que ser buenos padres, pero no significa que lo seamos. Entonces, a medida que el hijo crece, en ocasiones es necesario que los padres aprendan una serie de estrategias para regular los comportamientos y actitudes negativas que pueden surgir. Pese a todo lo que deciden ser padres,
pese a todas las molestias, las dificultades, todas esas situaciones, hay algo muy seguro, Jordi, y es que tener un hijo en brazos no va a ser nunca como lo esperaba. Así es, Siempre va a muy ser bien. mucho mejor. Sí, 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 sí. Y, ay, me quedo picón porque te quería, mira, has dicho algo tan bonito que me gustaría seguir hablando, pero no se puede, porque ya se nos acabó el tiempo. Así que, Rosalba, en serio, me quedo picón, pero muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Jordi. Y a ustedes, queridos amigos, si este programa les ha ayudado, recuerden, denle like, compártanlo, publiquenlo en sus estados, para que podamos llegar a más personas y poder aportar un granito de arena a la felicidad en sus vidas. Si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.